En 200 metros, gira a la derecha y corre con Chetumare que vienen los pacos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Crónica Vivencial en su capítulo 81. Soy Rodrigo Álvarez desde Concepción para Chile y el mundo, haciendo este web show casero, el West Show, como le hemos llamado desde fines de marzo. Ya 7 meses de pandemia en el encierro, pero hoy día nos aglutina, nos convoca un tema completamente diferente, pero tiene mucho que ver porque el año del estallido, un año de estallido en Chile. Chile cambió, un golpe en la sociedad política, en todo sentido de la palabra. Un estallido, que significa eso, o sea, una explosión, un no más, por así decirlo. Hoy día vamos a tener una conversación que va a partir pronto ahora con Mauricio Castro y con Marieli Soto. La Marieli Soto, periodista, que tiene harto que ver con el rey, con el rock en Conce. Estuvimos ahí en sus haciéndolo, digamos, los primeros años. Después se fue a Santiago, está allá ahora, desde allá va a conversar con nosotros. Mariela tiene distintos trabajos periodísticos y de la comunicación estratégica y la política, y la cultura también y el arte, pues le interesa mucho y lo sabemos. Y Mauricio Castro, que es director de cultura de la Municipalidad de Concepción, que lo hemos tenido en Crónica Vivencial un par de veces, hemos conversado del avance, de la sensación histórica de la pandemia. Con ellos vamos a conversar ahora en un ratito aquí en Crónica Vivencial sobre, bueno, lo que nos significa este año de estallido, cuáles son nuestras reflexiones, cuáles son las canciones, como de la Ana Tijoux que escuchamos de fondo, cuáles son las fotos, cuál es la fotografía humana, cuál es la sensación con la cual nos hemos quedado y con lo cual esperamos el plebiscito de una semana más, fruto de este año entero de estallido, pandemia mediante. Así es que, Computer Love Machine de por medio, vamos a dedicar el programa, nos vamos inmediatamente a la conversación con Marieli Soto y Mauricio Castro, con los que nos comunicamos y nos contactamos desde ahora ya. Vamos a ello. No era broma lo que yo les estaba diciendo, que está Marieli Elizabeth Soto Parada, que me aprendí su nombre desde siempre, desde que la conozco. Marieli, ¿cómo estás? Y Mauricio Castro en nuestros cuadraditos. ¿Cómo estás, Marieli? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Rodrigo, Mauricio? Un gustazo estar compartiendo aquí con ustedes en este momento histórico, inédito en nuestra historia reciente, haciendo este despacho aquí. No, me encanta, estoy feliz. Gracias por invitarme y también compartir con Mauricio tantos años que no nos vemos, tantos años que no hemos hecho trabajo juntos. Feliz, gracias. Qué buena, Marieli. La Marieli está en el borde de la cancha, lo que se llama, reportar, porque está con una tele que no se ve en pantalla, está su pizarra atrás, todo más o menos dispuesto a lo que está pasando hasta ahora en Chile continental y Chile insular. Mauricio Castro, ¿cómo te va en Concepción? Centro de Concepción, ¿no? Excelente, en el centro, sí. Centro neurálgico, a paso de la Plaza Independencia. Estábamos recién tratando de informarnos, estamos a una hora de delay porque estamos grabando la conversación que vamos a tener ahora, así que esto va a salir una hora más, así que hay un pequeño delay de los hechos en relación a lo que está pasando en la Plaza de la Dignidad, que es lo que está pendiente de todos. Gracias por estar en Crónica Vivencial. ¿Cuál ha sido su crónica cortita, Mariali? ¿Has estado estos 7 meses encerrada? ¿Seguís trabajando? ¿Cómo te ha pegado este encierro en estos meses? Sí, me pegó duro porque hice un cambio histórico en mis 16 más o menos años de profesión. Siempre había trabajado asalariada, Claro. eh, con una exclusividad con mi empleador, Ujú. y se acabó mi contrato en diciembre, justo después del estallido, y me reinventé, fíjate, fui por el freelance, periodista independiente, sin ninguna fe, porque es bien difícil, no sabía cómo funcionaba, además como muy complejo, siempre buscando de nuevo esa condición del asalariado medio esclavo, porque es como la costumbre, la culturación que uno tenía. Sí. Pero no, fíjate que ya en marzo, súper en onda, estoy trabajando independiente para un par de fundaciones, estoy también en una municipalidad, etcétera, pero muy bien, no me puedo quejar, estoy muy contenta. Estuve 5 meses encerrada, all day, all night, con mis 2 hijos y mi marido, todos aquí, por suerte que vivimos en una casa y bien alejados de la ciudad, entonces hay más espacio, igual se puede estar más tranquilo, no tengo de qué quejarme, siempre ejerciendo el periodismo, Rodrigo, desde donde me pille el momento. Ha sido muy compleja esta pandemia para todos, así que hay que tomarla
con el mejor rostro que uno pueda a estas alturas. Qué gusto escucharte, Marieli. Gracias y me encanta porque ese paso lo hemos vivido varios, esto de pronto ser independiente, freelancer, y a uno se le mueve la estantería porque está acostumbrado, hay que cambiar en la cabeza el sueldo por ingreso. ¿Cachai? Que se produce aquí, sueldo, ingreso, ¿cachai? Y es diferente. Mauricio, ¿y tú en Concepción? Hemos conversado en Crónica Vivencial antes, hemos ido siguiendo, digamos, este proceso tan extraño que hemos vivido, ¿no, Mauro? Conversamos a abril, yo creo, ¿no? En un capítulo que se llama Distopía, Imaginando el Futuro, y fíjate que la apuntamos en varias, lamentablemente. Sí. Desde el municipio siempre trabajando, ahora la última semana, más guardado, pero siempre saliendo, turno ético, hay un montón de cosas que hacer todavía, siempre en la ciudad. Así que ahora desde mañana ya volvemos a la MUNI presencial, podríamos decir. Mauricio, ¿dónde estabas el 18 de octubre del 2019? ¿Dónde te pilla? ¿En qué te pilla? ¿En qué momento te das cuenta de que está pasando algo que es distinto a lo que estábamos acostumbrados? Ya veníamos con una serie de protestas a nivel país, AFP, qué sé yo. ¿Cuándo te das cuenta de que esto es distinto a lo que estaba pasando hace un año? Mira, yo estaba el 18 de octubre del año pasado, estaba en Iquique, me había contratado el Ministerio de la Cultura para hacer una capacitación a los municipios de la región de Tarapacá. Y el tema era la cultura de los objetivos del desarrollo sustentable y la formación de activistas. Mira, ese era lo que estábamos haciendo allá, y después terminó la capacitación, nos teníamos que juntar en la noche a cenar, no bajaba nadie, como yo no tengo hábito de ver televisión, y empecé a llamar a la gente, y estaban todos viendo tele y nadie bajaba, y ahí supe que estaba pasando. Al día siguiente, de vuelta a Concepción, y ya estaba todo pasando, estaba todo encendido, estaba todo, había comenzado ya el estallido y la revuelta que llegaba a Concepción. Así que pasamos desde el activismo cultural ahora al activismo, como lo podríamos decir ahora, a puertas del plebiscito. ¿Y tú, Marieli, dónde te encuentras en ese momento? ¿Cómo te pillas de sorpresa? Oye, yo estaba afuera de La Moneda, pero yo ya venía vigilando esto porque era parte de mi trabajo en ese momento, desde el salto del torniquete, que también lo viví porque yo me trasladaba en ese tiempo de manera cotidiana en metro. Por lo tanto, lo vi toda esa semana. Me pilla fuera de La Moneda, y fíjate que yo les decía hace un minuto que vivo fuera de Santiago, entonces tomo una micro de rural que se traslada a la provincia de Chacabuco, donde vivo yo. Sabes que tuve que caminar desde La Moneda hasta la estación Mapocho, donde pasan estas micros como en Recoleta, ponte tú, cerca de La Vega. Sí, sí. No habían. Entonces esperamos en filas eternas, que ahora uno ya las conoce, está familiarizado hasta para ir al supermercado, y me demoré 3 horas en llegar a mi casa, que me dejó en la carretera en ese momento. Entonces tuve que caminar más o menos 2 kilómetros hacia mi casa, y claramente esto tenía, bueno, para la gente que tiene ese tipo de calle, sabe perfectamente que esto era un síntoma ya ineludible de una situación que se iba a desatar en minutos. Sí. Y así pasó. Qué sorpresa. Sí, porque era distinto. Yo estaba en vivo en la radio Bio Bio, fíjense, y pusimos, había una pauta, no sé qué, no me acuerdo qué cosa, y pusimos London Calling, me acuerdo, estaba en la radio hay una pantalla grande con un canal, CNN tiene que haber hecho, ¿no? Pongamos London Calling, mira lo que está pasando. Era notoriamente diferente. O no sé, porque ya llevaban varios días de los torniquetes. Marieli, y efectivamente uno se da cuenta, te das cuenta que la realidad se da vuelta de alguna forma, la cantidad de información que hemos tenido encima, hay razonamientos que a ti te quedan claros, razones de estallido, por qué se produce lo que se produce, en ti, ¿qué te hace sentido a ti inmediatamente y que se ha mantenido en el tiempo, por ejemplo, hasta hoy día? Bueno, es algo que también yo pertenecí a los universitarios del 2000, entre el 99 y la U. Tuvimos movilizaciones ahí, yo salí el 2005, por lo tanto tengo súper vivo y de piel el CAE, que fue ¿cómo decirlo en palabras más doctas? Fue un atentado a nuestro espíritu revolucionario juvenil, que sucedió en ese momento, cuando comprenderás que estaba la Concertación gobernando. Entonces soy de esa generación, de la generación que al año siguiente vino la Revolución Pingüina, el 2006. Entonces cuando dicen no lo vimos venir, esto no prendió cabro,
estamos pensando en movilizaciones, al menos de mi generación, desde ese tipo, o sea, los secundarios, los estudiantes universitarios, las eternas confets, etcétera, que derivan en este CAE, que fue un retroceso fatal en nuestra situación, luego la Revolución Pingüina, imagínate todo lo que desató, un Martín Silich de Concepción derrocado como ministro de Educación en un santiamén, y así sucesivamente. No más AFP no es del 18 de octubre del año pasado. Claro. Entonces es una acumulación y ahí sale, no está bien contado, pero 30 años, que son más, no son 30 pesos, son 30 años, no lo vimos venir, es como, pucha, ¿quiénes no lo vieron venir? Básicamente la élite. Entonces es una acumulación, hay una configuración de un pueblo muy distinto además, está bien complejo el panorama, porque ya no responde tampoco a los... Si vamos al año pasado a esta fecha, como hablábamos de la aprobación en el Congreso, ¿cuánto tenían? 6%, 3%, y así iba sumando los poderes, y no daban ni el 5, ni el 10. Entonces, está muy complejo el panorama desde el año pasado a esta fecha, no ha cambiado. En esa fecha Piñera estaba enarbolando un 6%. eslogan. Piñera andaba con la idea de que Chile era un oasis, ¿se acuerdan? Que lo había declarado días antes del estallido. Bueno, yo crecí en el Jaguar de Latinoamérica. Sí, sí, claro, por supuesto. En los 90, pues, este Chile que iba a ser distinto, este Chile de la tecnología, del cable, de la MTV. Pero se veía venir, había una acumulación. El que no lo veía seguramente es la élite, o la élite. Mauricio, ¿estáis de acuerdo con eso? ¿Tú ves la misma idea, la diferencia entre una sociedad, que somos todos, por así decirlo, respecto a una élite que simplemente no ve o no quiere ver o esconde? Cualquiera de las tres opciones. Y no lo sigue viendo, ¿no? El último estudio que se lo referió al tema, la percepción que tiene de la realidad es completamente diferente a lo que pasa realmente. Y además se da en un contexto, mira lo que pasó en el primer gobierno de Piñera, las condiciones, y lo que pasó en el segundo gobierno de Piñera. En los dos contextos de gobierno de derecha, hubieron movimientos sociales muy potentes que dieron vuelta al tablero. El primero permitió el regreso de Bachelet con una agenda en el papel muy transformadora, que no se llevó a la práctica, y el segundo gobierno de Piñera genera esto nuevamente, o sea, en contexto de élite, porque ¿quién más podría representar la élite que Piñera? En contextos de cuando la élite llega, económica y política, llega a la moneda o al poder total, ¿cierto? Los movimientos sociales se desbordan en función de esa desconexión. ¿Les ha pasado a ustedes que o tienen la sensación de que a mí me pasa eso de una acumulación de eso de levántese más temprano para que no se para el metro, o la declaración de la primera dama, que es sorprendente, que es al principio cuando ella declara eso de los alienígenas? Y estos alienígenas andan por todos lados y nos van a quitar nuestros privilegios, vamos a tener que cambiar. Dice ella que se le filtra este audio, no sé, o como fuera, pero de alguna manera denota, porque cuando ya entras en la burla, cuando ya entras en el chistecillo para explicar un fenómeno social que es mucho más potente, y se nota que no estáis viendo nada. Es sorprendente esa diferencia. Eso es lo sorprendente, porque tú planteas entrar en la burla, pero ellos en todos estos episodios de levántese más temprano, de los privilegios, etcétera, etcétera, ellos no se están burlando, ellos están hablando cotidianamente y sintiendo lo que ellos viven y creen que viven todos los chilenos. Entonces la desconexión es feroz, porque que te manden a comprar flores, ¿cómo era esa otra? Eran como Sí. 4 ministros que salieron en 2 semanas. Bueno, y el mismo Clemente Pérez, que podríamos decir que está un poquitito más a este lado del gobierno. Recuerda que es demócrata cristiano, o sea, esto no prendió en un momento en que estaba ardiendo este país. Y el mismo presidente en el Romaria, comiendo pizza en Vitacura. Entonces, Ese mismo día. no es ni siquiera una burla, es su vida habitual. Tú estabas parado al lado de la Vega esperando esa micro, habiendo caminado, dejando los pies en la calle, y este otro hombre comiendo pizza. Y yo doy lo mismo, toda la gente estaba en todas las calles de Santiago, repartida para poder llegar a su casa, con un esfuerzo y felicidad que eran una guinda de la torta, porque ellos vienen haciendo este esfuerzo
más de 30 años. Claro, Y claro. colapsó, En su, se dio. en su cotidianidad y las diferencias son esto que sucede de la posverdad en el sentido de que se genera una especie de ilusión de una realidad determinada y que está construida con los pares, con los nuestros, con nuestra microética que vivimos habitualmente y es cosa de levantar un poco la cabeza o de leer un poco más para darse cuenta de que algo no está funcionando. Parece que la evidencia estaba allí y el estallido, voy a decir una barbaridad, estalla. O sea, esto es una olla de presión y por eso cuando se dice que la violencia es parte del logro de los objetivos o nadie te va a escuchar si no es con violencia, porque la violencia se instala en la agenda como si fuese el tema. Hay causa, hay violencia, hay manifestación interminable y no hay organización tampoco de parte de los demandantes, porque no hay alguien que esté llamando aquí. Oiga, ¿sabes? Vengan todos. Ojo, No. no hay banderas, no hay banderas. Y en las primeras manifestaciones no hubo banderas ni de la CUT, ni del Partido Comunista, ni otros. O sea, anda a meter la bandera del Partido Socialista a la manifestación porque te sacan a patada. Pero el punto que tú dices de la violencia es bien complejo porque aquí hay mucha dualidad de pensamiento y bastante contraposición. ¿Y qué es lo que nos está llevando justamente a la polarización más difícil de este momento? El tema de la violencia. Pero fíjate que ellos plantean, los manifestantes, digo, el pueblo mismo, porque hoy día mismo hay bastante diferencia de manifestación durante el paso del día. A esta última hora han habido los hechos de mayor violencia, que pudiéramos decir. Sí. Pero a lo que iba yo es la violencia estructural que ellos demandan, o sea, que ellos plantean, que ellos denuncian. Porque hoy día mismo había un afiche gigante, y después podemos ir a eso también de los lienzos, los afiches, las gráficas y todo el movimiento cultural que nace de acá. Había un afiche que decía, colusión del confort, libres, colusión de la farmacia, libres, Ponce Lerú, libre, políticos, boletas, libre, podemos seguir interminablemente, era un cartel enorme. Total. Entonces, ¿qué pasa con la violencia estructural? De que te dan tres años para una operación en un hospital público. No, sí. Etcétera, etcétera. 20 años pagando el CAE. Entonces ellos dicen, ¿y qué tipo de violencia es esta? No es que uno lo justifique, pero hay que poner también en la balanza cuáles son las posiciones que están confrontadas respecto justamente de ese concepto. Y ahora Dale, Mauricio. lo trasladamos al día de hoy, está pasando un poco lo mismo, ¿no? O sea, los discursos, las ideas, las frases hechas, los mensajes, incluso durante el tiempo de pandemia, instalar una idea a fuerza, a pesar de que sea contrasentido, pero ir hacia allá, y las opiniones que estamos escuchando hoy día son bastante parecidas también, la verdad. O sea, generar una idea e instalarla, con la violencia que puede significar eso también. Hay una violencia estructural a partir de todo lo que ha pasado con Carabineros de Chile, por ejemplo. O sea, que está instalada en la agenda el tema de la forma en que se abordó la represión. No vamos a decir los que vivimos en la dictadura, no vamos a decir que nos sorprenda en absoluto, pero esta vez disparando a ras de piso, o a la altura de los ojos, a la altura de las personas, o esta vez de una manera, voy a decirlo así, poco preparada, sin inteligencia, sin cuadros que manejen la situación, porque algo dijo la Mariela entre medio ahí, eso de que el manifestante que nosotros vimos en el estallido, el de la protesta de la AFP, por ejemplo, que es familia, son papá, mamá, cabros chicos, coches, ¿cachai? Disfrazados, Pikachu. Me gustó eso de los simbolismos, que no son los simbolismos de izquierda típicos, sino que aquí estaba el hombre araña. Alcaman. Sí. Sí, claro, claro. O sea, había una cosa variopinta, otra cosa en la primera línea, otra cosa se hablaba del elemento delincuencial que tiene que ver con los saqueos, ¿cachai? Los estallidos sociales la olla de presión funcionan de esa forma, de alguna manera, se manifiesta todo lo que tiene que manifestarse y hay que ver cómo se administra. Y la administración de este movimiento, la salida, no, o sea, parece que no la encontramos a llegar a la pandemia, pero no la encontramos, no la vimos, no sé qué sensación de frustración o cuáles niveles de frustración llegaron ustedes entre la expectativa de esto algo va a pasar o hasta dónde fue llegando o cómo se fue moviendo este movimiento. Los quiero poner en ese plano. Pero mira, la crisis, el 2010 tuvimos una crisis social, ¿no? O sea, una crisis que fue el terremoto y desembocó en una crisis social, o sea, con todo lo que significó, con las cosas buenas y las cosas malas. Y 10 años después tenemos otra crisis, que podría ser nuevamente un terremoto
social, político, económico y también de salud. Así que lo juntamos ya con el tema de la pandemia. Y claramente en los dos momentos, en momentos de situaciones de crisis, de tensión, sale lo bueno y lo malo para todos los lados, ¿cierto? Y se desvela una serie de características, o se deja ver, ¿no? Y ahí dentro de ese total de movimiento está la violencia que decías tú, está los saqueos que también se daban en la tarde-noche, pero también estaban las manifestaciones creativas, estaban los sueños por mayor igualdad, sale todo. En una diferencia de 10 años tenemos algo que tiene bastantes puntos parecidos. Sí. Tú hablabas de la frustración, Rodrigo. Imagínate la frustración para todas las víctimas. Leí hace algunos días, bueno, el informe de Amnistía Internacional rotundo, el informe del Instituto de Derechos Humanos, más de 2.500 querellas a nivel nacional, de las cuales 31 están formalizadas, 78 imputados agentes del Estado, algo por ahí en esas cifras. Imagínate la frustración con ese panorama que el mismo general de Carabineros sigue al mando, donde no ha habido ningún ápice de reconocimiento de alguna actitud propia de la institución. Por el contrario, o sea, tenemos casos que ha develado los medios de comunicación, que han hecho igual un trabajo muy sorprendente, los medios alternativos sobre todo, con un carabinero infiltrado en Lo Hermida. Lo Hermida, tú sabes, es una población de las clásicas acá en Santiago, que tiene mucho activismo social, etcétera, y ahí está infiltrado ese carabinero. O sea, ¿a cuántos carabineros tenemos infiltrados en el país? Usando identidades de otras personas que están tranquilamente viviendo en sus casas, como el chico al que le quitaron su identidad. Y el Eh, infiltrado, ese es el nivel de frustración. sí, po. O sea, se vuelve a sumar porque ese carabinero infiltrado no está infiltrado para capturar información que sirva para... No, está infiltrado llevando a cabo una acción. Se está disfrazando para hacer un acto violento que fuera acusado o que se le endilgue a la... Y además tampoco sorprende a nadie, porque si tú fuiste parte de alguna manifestación alguna vez en tu vida, dentro de movimientos sociales, a mí me pasó en el movimiento estudiantil, siempre había carabineros infiltrados. El problema es quién nos defiende ante esto. Han salido informes internacionales de violación a los derechos humanos y no pasa nada. Entonces la frustración crece, se ha ido acumulando, porque además esta pandemia nos dejó stand-by, la gente ha sido bastante obediente, independiente de la situación, que es otro tema de la pandemia, de la situación económica, social, familiar, etcétera. Nos dejó stand-by y han sido bastante obedientes todos los manifestantes, se han cuidado, pero ya viste, están vivos, sigue todo tal cual. Sí, sí, eso es increíble. Los quiero sacar un poco del tema no quería hablar de la violencia en el sentido es un tema que hay que tratar siempre, pero yo me estoy tratando de recordar las sensaciones del post-estallido, o sea, antes de la pandemia, cuando se empieza a desarrollar octubre, noviembre, diciembre, y efectivamente yo en mis conversaciones cotidianas, todo analizando esto, todo así como con una ebullición, había una cosa política, de la clase política, que también, según yo, pertenece a la élite y sigue tan perdida como la élite económica, ¿cierto? Pertenece a ese mundo de la desconexión de su dieta parlamentaria, etcétera, etcétera. Y resulta que, al mismo tiempo, la sociedad civil genera un movimiento que es de largo aliento. Hay gente que no se había visto en las caras nunca, el vecino, la asamblea de la calle, del barrio, aquí en Concepción, La olla común. la olla común, el tipo que se crearon juntas de vecinos en barrios donde no existía, como por ejemplo la Diagonal acá, Diagonal y la Plaza Perú. La gente se empieza a mirar, se empiezan a ubicar por WhatsApp, el comercio que yo te vendo las empanadas, el otro la vigilancia de cuadrante, cosas que no existían y que yo creo forma parte de un movimiento mucho más lento, de cocimiento lento, ¿cierto? Que va a seguir fraguándose. Y otra cosa es la cosa política, de la constitución, del plebiscito que vamos a tener la semana próxima, ¿cachai? O sea, hay como esas dos, no sé cómo ven ustedes esas dos vetas, esos dos movimientos paralelos. Yo quería tomar algo que dijo Mauricio en algún momento, al principio. Aquí había un proceso constituyente previo, en el último gobierno de Michelle Bachelet, que entró 4 días antes que terminara su mandato y que fue aportillado, que fue ahogado por la nueva mayoría, concertación. Me encanta decirle concertación porque para mí tuvo al PC al medio, pero siguieron actuando como concertación.
ahogaron ese proceso, un proceso constituyente que ella trató de llevar sola. Y hasta yo participé en un encuentro autoconvocado, donde se analizó, sabes que estuve como 15 horas discutiendo con el resto de los integrantes en una casa, siguiendo todos los puntos que había que seguir para poder hacer el encuentro autoconvocado. Si tú te recuerdas, bueno, pasó eso, nadie más habló del tema, las gráficas, la papelería, los folletos están ahí, muchas casas de personas quedaron guardados. Después pasa esto, no lo vimos venir, 18 de octubre, octubre, noviembre, diciembre, se hicieron antes del Acuerdo por la Paz, ya se estaban haciendo cabildos en parques, en el parque forestal, tú veías círculos de gente que no estaba bailando K-pop, estaba discutiendo en un cabildo qué hacer ahora con este proceso que se estaba creando. Ellos ya estaban hablando de una nueva constitución. Sí, a mí me tocó, y te puedo decir que en Concepción, obviamente, en muchas partes de Chile pasaba eso. Aquí en el Parque Ecuador, pues tú me tocó ir a estas asambleas autoconvocadas barriales, en el centro donde vivo yo, digamos, y había una mesa redonda en el césped, ¿cierto? En el pasto del parque a las 7 de la tarde, mientras a 3 cuadras estaba la protesta de la primera línea, ¿cachai? O en Paikaví, eran distintas manifestaciones o distintas construcciones en paralelo sin un poder central que aglutinara cierto sentido, sino que, porque esto es la dispersión también, tiene que ver con la generación que vivimos, tiene que ver con las redes sociales, en la forma en que se autoconvocan, pero como bien dices tú, hubo un proceso constituyente o un llamado constituyente de Bachelet, y que después la gente lo sigue haciendo o la gente lo empieza a hacer antes del acuerdo político. Es un buen ejemplo para poner para equiparar los dos mundos, si es que existen yo creo que existen estos dos mundos, estas dos capas, hay varias más, pero por hacerlo más grueso, Mauricio, ¿cómo vais tú ahí? Estamos dentro de un cierre, un proceso, un ciclo histórico, que se cierra más allá de lo que uno quiera o no quiera hacer. El movimiento Asamblea Constituyente tiene décadas, tiene bastantes años que se viene trabajando el movimiento, era insostenible, y se va a cerrar el ciclo. Y se va a cerrar el ciclo ahora con un plebiscito, con lo que va a ser el cierre definitivo de lo que se llamó transición eterna, va a ser el inicio de un nuevo proceso. No hay que cantar victoria todavía, hay que llamar a que se participe y que se vote y que se aproveche el momento que se está haciendo, y al día siguiente, desde el 26, salir al tiro a los sueños de un nuevo Chile, para cómo se va a enfrentar el país a este nuevo ciclo que se abre. Pero sin duda, por más que uno quiera evitar los procesos históricos, los cierres, van a suceder igual. Sí. No se detienen ni con ¿cómo decía Salvador Allende? No se detienen los procesos sociales, no se detienen con ¡ay, se me fue la palabra! No te puedo ayudar. Dice, A ver, pero Google. sí, pero imagínate que han pasado 50 años desde 1970, o sea, estamos del 70 al 20, es un montón de tiempo. Y hay una generación que participó en el 70 y que todavía está activa. O sea, es inevitable y es necesario cambiar, renovar, abrir. Ahora ese cambiar y abrir da la impresión hoy día que se está dando hay un afán de transparencia, hay un afán de sustentabilidad, la diversidad ni hablar, pues la diversidad está instalada, Me Too, etcétera, o sea, hasta el fondo, digamos, de los cambios que se están viviendo, los cambios culturales. Iba el tema generacional con eso, a mí me llama la atención, persigo, bueno, Mauricio, hablamos a menudo de eso, persigo los cambios generacionales, los comportamientos generacionales y lo que ha significado Internet en la compaginación de un movimiento, porque con la red social tal vez es fácil convocarse, pero no necesariamente organizarse. Y el estallido, el movimiento social estaba en una encrucijada cuando llega la pandemia, cuando cae encima la pandemia, estaba en una especie de desgaste natural, muchos meses de lucha en distintas ya, en un montón de capas, y algunos decían, no, que hasta aquí no me llegó esto, otros decían, no, calmaos, que pase el verano, todos tenemos derecho a playa, ya, una cosa así, y justo cae la pandemia, entonces, ahí, haciendo ficción irresponsable, ¿qué habría pasado? ¿Cómo iba esto? Porque da la impresión, lo que está pasando en este minuto en Plaza Dignidad, con miles y miles de personas, como que se repite el cuadro y como que está todo en pausa, incluido nuestras vidas. ¿Lo ven así ustedes? Yo no mucho, la verdad. Yo creo que la pandemia cambió el curso que llevaba. Hay cosas, claro, el cambio sigue, ¿no?
pero la forma en la cual vamos a enfrentarnos a esta parte, a este inicio del nuevo siglo XXI, va a ser diferente a como lo mirábamos en el verano, como decís tú. Estábamos todos esperando marzo, el 8 de marzo se venía, estábamos todos preparados, y yo creo que hay cosas que ahora la pandemia cambió, y va a cambiar socialmente, hay cosas que se van a quedar, hay cambios económicos, estamos peor económicamente que el año pasado, cambios sociales, cambios políticos. Yo creo que no podemos analizar esto sin la pandemia y los efectos que va a dejar en el país. Va a ser diferente el proceso constituyente post pandemia. Imagínate, solo para ponerlo de relieve también, y porque es un tema que a mí me interesa mucho, la situación de las mujeres. Las mujeres, con la pandemia, hemos agudizado nuestra situación de vulnerabilidad en varios aspectos. En la violencia intrafamiliar, si tú ves las cifras con pandemia de todos los países, han aumentado de una manera terrible, porque además no hay una atención oportuna. O sea, los estados no han estado preparados, el nuestro tampoco, para atender este tipo de situaciones. Entonces las cifras crecen y crecen. A las mujeres justamente les afecta más económicamente, porque han sido las mujeres que no tienen sala cuna donde llevar a sus niños, las que han tenido que renunciar a sus trabajos y a veces no acogerse a las leyes que están imponiéndose o que están prestándose a los trabajadores, porque no les da tampoco. O sea, al momento de hacer un Zoom laboralmente en tu casa, con tu guagua, atender el hogar además, es imposible. Entonces, ¿qué haces? Renuncias. Y así muchos ejemplos de la afectación que hay hacia la mujer por sobre todo. Entonces, la pandemia sí ha sido un punto de inflexión bastante relevante en lo que decía Mauro, en esto que te estoy comentando yo, y además en las futuras generaciones. Piensa que llevamos un año de estudiantes, no solo de primero básico, sino que de toda una generación que no han ido al colegio en un año, que no han visto a sus amigos en un año, que no han tenido interacción con otros en un año. Probablemente la gente que hoy día anda manifestándose no había salido en 5 meses de su casa. Eso cambia mucho. Yo no sé si ustedes han visto los efectos en los niños que está teniendo la pandemia, en términos de que están encerrados y además en todo lo que ha influenciado el tema de las pantallas. Ayer veía este documental de Netflix, El dilema del social media, y es terrible también. Entonces, sí, es un punto de inflexión mundial. Entonces, ¿cómo lo vamos a tomar nosotros como país? También somos la punta de lanza, porque este fenómeno que se está dando en Chile es bien crucial para otros fenómenos que se están dando en otros países. Nos están mirando. No, incluso te agrego más, tengo una visión más, incluso pesimista, mucho más pesimista, en el sentido de que el chileno medio, el chileno educado por la televisión los últimos 20, 30 años, desde la transición en adelante, un poco lo que hablábamos al principio de la conversación, no somos los más indicados como para tener que llevar encima nuestro este encuentro familiar forzado que tú describes, Marieli, que es tremendo. El huevón sentado en la mesa en la casa, huevón que no está nunca y que hasta ahora está, y que está opinando de huevas que no tiene idea, ¿cachai? Y la mujer que pierde el trabajo, bueno, tiene que cuidar a los hijos, porque bueno, no cuidar a los hijos, etcétera, etcétera. Hay una condicionante cultural de nuestro país, de la formación, de la cultura, de la educación. Si no existe educación cívica en los colegios, si no existe, que se eliminó. Educación integral sexual que se reprobó el otro día en el Congreso. Ahí tenía otro, ¿cachai? O sea, hay una serie de medidas de este sistema Wiña que no ha parado. Si las colusiones, salió hace la semana pasada un periodista que hizo una denuncia, entre paréntesis, el periodismo, no hemos hablado de eso, lo importante que ha sido el periodismo, y tú lo mencionaste entre medio, Marieli, lo que decía la Mónica González hoy día en la mañana también a propósito de CIPER y de otros. Bueno, entonces, lo que quiero decir es, hay una seguidilla de medidas que busca, lo de Soquimich, lo de Ponce Lerú, o sea, que lo escribía Daniel Matamala, ¿no? O sea, Espantoso. Lo de los correos del MinSal. lo de los... Uf. Entonces Oye, si no es por Alejandra Matus, no nos enteramos que hay otra lista de muertos en Chile. tal cual, que son 4.000 más, creo, así va, creo que las listas en paralela de la cantidad Los de... demás. O sea, entonces es un hoyo institucional, cultural, político. A Jadwe le acaban de sacar de la Plaza Italia hoy día en la tarde, hace un rato atrás. ¿Cachai? Fue el Jadwe, el alcalde, lo sacaron cagando. O sea, la gente que estaba ahí, que era una mezcla, imagínate la mezcla entre Barra Brava, entre Ruralina, de todo, ¿cachai? Todo el mundo confluyendo
se hablaba de 30.000, 40.000, 50.000 personas. Entonces, yo veo una situación bien delicada cuando mezclamos pandemia, estallido y la gente que está tomando decisiones en este país hoy día. Hay un triángulo ahí, no sé, me fui en muy negativo. Sí, No, es que es no, verdad, yo creo lo mismo, sí, hay una terrible. incertidumbre, está pasando, estamos en medio de la pandemia, la pandemia va a volver, con el otoño del próximo año vamos a volver a encerrarnos, lo que está pasando en Europa, que va a pasar lo mismo, creo yo. El próximo año va a ser un año que vamos a seguir muy parecido, no sabemos si los niños van a volver en marzo al colegio, no No. sabemos si los papás los van a querer mandar. Ujú. O sea, el 2021 va a ser un año donde el coronavirus va a estar presente y todas las cosas que estamos haciendo hoy día van a seguir estando presentes. Y eso nos pone un desafío, como decía la Marieli, en el sentido de que lo que nos estamos embarcando ahora, que yo confío que va a ganar el apruebo y vamos a entrar en un proceso constituyente, los desafíos son diferentes a los que pensábamos el año pasado, porque son los desafíos que nos va a entregar las herramientas para enfrentar el siglo XXI desde este país y, como decía ella, la experiencia que puede ser valiosa para otros procesos similares en el mundo, porque esto es global. Lo que está pasando Sí. en muchas partes del mundo. Por ejemplo, si llegamos a la Convención Constitucional, vamos a ser el primer país del mundo que tenga una constitución escrita en paridad. La- El mundo, en la historia. Imagínate lo importante que es eso para nosotros como país. Imagínate cómo nos está mirando el movimiento feminista mundial cuando tenemos a las tesis sí, brillando, sí. que pusieron un movimiento cultural en todo el mundo y que todavía, cada cierto tiempo se repite su performance en distintos lugares. Oye, Marieli, no había pensado eso eso que nos están mirando a propósito de una constitución o de una que sea paritaria. No me había pasado ese rollo. Y Efectivamente. claro, lo han dicho feministas del mundo porque acá en Chile se están dando muchos fenómenos feministas, o sea, las tesis, por algo salieron las tesis. Nosotros, por ejemplo, en Chile no tenemos un sistema nacional de cuidados que tienen otros países. Uruguay, ponte tú. Un sistema nacional de cuidados significa que el cuidado en casa, ya sea de los niños, de ancianos, en todo el mundo, más del 80% lo hacen las mujeres. Claro, claro. Entonces cuidan a los papás, a los abuelos, a los ancianos, por lo tanto se postergan. En otros países es reconocido. Entonces no solo se paga por ello, sino que es reconocido socialmente. Por ejemplo, solo para ponerte un tema bastante serio que vamos a tratar en la nueva Constitución. Y es la primera vez que vamos a tener una constitución que sea participativa, podríamos decir. La de 1820 y todos sus intentos, la del siglo XIX, la del siglo XX, todas fueron hechas por un grupo de personas. Sí. Es un momento histórico para Todos hombres. quien nos va a tocar a vivir. Hombres, todos de una élite, todos del voto censitario, que era de que tener dinero, determinado ingreso para poder votar, pertenecen a ese mundo. Incluso la de 1924 hubo un trabajo constitucional muy interesante entre los albañiles, estibadores, gente de los puertos y qué sé yo, y que fue mandado a la cresta cuando trajeron al León de Tarapacá de nuevo del exilio de Roma para ponerlo de nuevo e instaurar la de 1925, que nos rigió hasta el golpe de Estado del 73. Los paseo por unas fotos, muchachos. ¿Qué les parece? ¿Qué recuerdos les trae? Yo me acordé... Esta es la del 25, ¿no? ¿Perdón? Esta parece que es la del 25, la marcha más grande de la historia, Chile. No sabría decirte exactamente, pero me da la impresión, grada la masividad. Me acordé de los cabros de los bunkers, me acordé de otros, de los Inti Illimani, me acordé de todos estos personajes y símbolos que están... Mira esa. Hay un reconocimiento a los fotógrafos, a los cameraman, a los realizadores audiovisuales, a los La Galería Cima. la Galería Cima, yo los conozco a ellos, la Galería Cima, que es un lugar extraordinario, entre paréntesis, la cámara te lo representa bien. Los andaban persiguiendo también ahora a ellos, ¿cachai? Que están siendo monitoreados, sí, desde aquel día que tienen persecución policial. Estas fotos, oye, a mí me llaman, bueno, todos los que han registrado, es súper difícil irse en la volada de los derechos de autor acá en este tipo de fotografías, pero mira, Las han puesto a disposición, ¿ah? la mayor- Los gráficos. Ujú. Mira, Hay documentales, hizo un documental Piensa Prensa, lo bien vi, casero, muy elocuente. sí, fuerte en alguna medida ese documental que planteas tú en relación a lo que vemos, en relación a
porque te muestra la primera línea, te muestra cómo es la cosa a ras de piso, ¿cachai? No como espectadores de... Esto es impresionante. Los letreros que mencionaba Marieli, yo creo que es una exposición en sí misma la que hay que hacer. Los llamados, la cacerola. Pensar que la cacerola dicen que fue inventada contra el general Prats, en la protesta que le hacen las señoras de los almirantes de la Marina, que le protestan a Prats por no hacer el golpe, por no hacerlo antes. Claro. Oye, hay un letrero, no sé si ustedes lo vieron alguna vez, muy bueno, que decía, no sé qué poner porque no cabe, así como es tanto. Sí, no sé qué poner porque es tanto lo que tengo que decir o algo así. Mira, este es fuerte. Este es fuerte también, muy decidor. Y hay una mezcla entre nervio, alegría. Oye, recuérdate, Rodrigo, Mauro, la labor de los militares, porque hemos olvidado un poco que estuvimos en toque de queda, esa misma noche yo tenía un matrimonio, no, pero por la situación del estallido. Oye, pero el tema del militar, de Iturriaga, yo Claro. soy un hombre feliz, Cuñón para la historia, cuando Piñera estaba declarando la guerra, Claro. No estoy en guerra con nadie, dijo. no estoy en guerra. Ahí, Puede decirlo de para la... afuera. Ese Se fue le acabó la meme carrera. histórico. Se le acabó la carrera. Y los que quieran seguir en la carrera de un país, te puedo tocar que no te mováis, te quedas ahí. Oye, pero tenéis puras fotos de Santiago. Sí. La Morena Soledad aquí tiene que tiene además de una chica bellísima, tiene también ahora sacó una serie del estallido aquí en Conce, igual. Publicada. Que complemente tus fotografías. Ya, ¿dónde está publicada la foto de María Soledad? Me imagino, en su Instagram debe estar. No, porque- Mira, hay una red social que se llama Instagram. La gente sube sus trabajos ahí. Oye, Rodrigo, la foto notable de Concepción es la de los búnkers, po, que tiene un dron arriba, pero así monumental, público, feliz además, sin disturbios. ¿Cuánto temor había para poder hacer esa tocata por lo que pudiera suceder después? Tú te refieres a la Universidad de Concepción, a la Sí, po, había, esa. ¿cuánto? 30.000 personas, 40.000 personas. A los chilenos nos gusta juntar gente, nos gusta saber cuánta gente había. Y Deja de contar. podemos estar discutiendo los miles de personas, pero sí, por la de Concepción, estuvimos ahí con los chicos y fue una situación muy emotiva para ellos también de volver a juntarse solo para ese evento. Les quiero llevar a las canciones, un cortito, a ver, escuchemos una, hacia la pasada. ¿Esa? El Paco Vampiro, no, esa es la... Ah, me encanta Paco Vampiro. Paco Vampiro fue una de las primeras, ¿no? Ahí está. Y Alexa Banter. Hartos. Fíjate que en esa canción una persona la iba escuchando en el auto, ¿te acuerdas? Y me imagino que lo pararon los pacos y subió la música y fue peor, pues. ¿Te acuerdas que se hizo bastante viral? Escuchando la canción. Viene siempre el enemigo en su camión. Y no, a mí lo que me gusta es que no pierde, o sea, tiene una letra muy combativa y descriptiva, pero no pierde el swing del baile, no pierde el swing, ¿cachai? No estamos escuchando aquí un laúd, weón, Es muy pegajosa. ¿cachai? ¿Cachai? Como que... Acá hay otra, mira. Esta se demora en partir. Camila Moreno, quememos el reino. No estaba en mi radar, Rodrigo, perdona mi ignorancia. ¿Ah? Conozco a Camila Moreno, por supuesto, pero esta canción no la había escuchado. No, yo la había escuchado, pero se me había perdido en la cabeza. Explota después, tiene una partida bien poética, bien lo interesante es cómo los artistas partieron más o menos rápido. Hernán Stern, estos que estamos escuchando, y otros muchos más que aparecen. You. ¿Mm? Lana Tijoux. Sí. Viene después Lana Tijoux.
Bueno, y el baile. Ana Stern incluso hizo una canción por el tema de los estallidos oculares, que fue una de las primeras incluso. Sí. Bien potente. Queremos el reino, es fuerte el llamado, quememos el reino. Hay una cosa muy generacional detrás en relación a qué forma, y aprovecho de preguntarles a ustedes, en la previa del plebiscito, yo tengo la tesis de que el padrón electoral va a crecer de gente joven que va a ir a votar, gente joven que antes no votaba, que no estaba ni ahí, gente joven, quiero decir, 30 años para abajo, por poner un parámetro. Oye, pero un minutito antes de eso, la música. Ya. En esos días tocaba Patti Smith acá, en Santiago. Po, No sé, entre el 18 y el 30 o el 25 por ahí. En el Caupolicán. Imagínate, en el Caupolicán, imagínate ese Caupolicán, Mm. cómo retumbó, Power the People, cómo retumbaba, y afuera, después termina el recital lleno de barricadas en todas partes, Es cruzando la ciudad como se podía, pero ahí acompañando a Patti Smith, que fue un fenómeno en ese momento que viniera a Chile, en ese instante. Ahí tenéis salida de concierto, ahí tenéis post-concierto, tercer tiempo se le puede llamar también. ¿Cachai? Mira, aquí está que Memo. Felicito, decía ahí. Uh, Ah, la participación. Ah, En 200 eh, metros, gira a la derecha y corre con tu madre que vienen los pacos. ¿no? Y también después se revivió el tema, el derecho de vivir en paz, pues por las Mm. manifestaciones, y bueno, ya sabemos esa historia después. ¿Hay alguna proyección que puedan hacer usted al plebiscito pensando en las elecciones que vienen? La gente joven va a ir a votar porque ya se debe dar cuenta de que si no vota gana alguien como el presidente actual. ¿Cómo ven ustedes la participación formal, llamémoslo de esa manera? Porque de todas maneras esto encontró un cauce institucional que ha sido aceptado por moros y cristianos, que tiene que ver con el plebiscito, con las asambleas posteriores. ¿Cómo ven ese mundo? ¿Cómo ven esa participación? Tal vez como una salida, ¿va a descomprimir? ¿Va a servir? ¿No va a servir? ¿Cómo lo ven ustedes esa parte? Ahí como va a ser el redondeo del estallido, de este año de estallido. Creo que hay que primero invitar a participar, hay que votar. A mí la verdad, yo no cantaría victoria, ¿eh? Después de lo que ha pasado en el mundo, con Brexit, con Trump, con Bolsonaro, con Piñera, con la paz en Colombia, con tantos ejemplos que las encuestas daban algo, por obvio, y después resultó que se dio lo contrario. Así que yo creo que lo primero, antes de cantar victoria, es llamar a participar el 25 y a probar, a participar, a jugársela. Eso es lo primero. Ujú. Después veremos el 26, vemos si empezamos ya a hablar de la Constitución, los derechos. Pero siempre tengo y recuerdo que en varias últimas elecciones han fallado todas las encuestas. Sí, pues. Sí. Y está No, y siguiendo con las encuestas, pero en un tema ya más como objetivo, como que ya hemos visto en otras elecciones, siempre van a votar más los mayores. La gente mayor tiene como la conciencia, la costumbre de ir a votar, entonces ahora tienen un periodo acotado, los más mayores, de horario para ir a votar, y que tampoco están pensando en arriesgarse tanto. Entonces hay encuestas que presumen que ellos se podrían guardar un poquitito y dejar espacio también para que vayan los jóvenes, y es el llamado que están haciendo desde el Frente Amplio, por ejemplo, como más apelar a la juventud. El comando del apruebo tiene bien centradas sus cartas en personas que nunca votaron. Hace un poquitito estaba viendo el timeline de Twitter y hay una gráfica ya de cuántas personas no votaron en la elección anterior A ver. y que son los llamados hoy día. Porque si tú ves las últimas elecciones presidenciales, siempre es con un muy poco margen de electores. Y ahí viene la segunda patita, pues, cuando gane el apruebo o el rechazo, la legitimidad que va a tener por la capacidad de votantes que hayamos llevado a las urnas. Entonces la participación ahora es vital. Había gente cuando el plebiscito iba a ser en octubre pasado, ¿estoy bien? Claro, la primera fecha de plebiscito, ¿estoy bien o no? ¿Cuándo? No, perdón, en marzo. Abril. No, En marzo. En abril, ahora sí que la junté. no, esas eran las elecciones, pero no era el plebiscito. El constituyente siempre tuvo esta fecha. No, se cambió por la pandemia. Sí, pues era en abril, si estaba ya impreso el voto Ok, y todo. sí, Sí, era sí. para abril, sí. El primer Sí. que se suspende por la pandemia.
y me acuerdo que ya en ese tiempo habían gente que planteaba no ir a votar o no, o qué sé yo, qué nos vamos a meter en esta cuestión. Y es verdad lo que estoy de acuerdo con lo que dice la Marieli en el sentido de que, o sea, primero lo que dice Mauricio, hay que ir a votar, estoy súper claro. Y lo segundo, esto de que efectivamente la legitimidad del voto, ganando el apruebo y qué sé yo creo que va a ganar el apruebo sin duda, pero efectivamente la cantidad de gente que vote va a legitimar las decisiones que se vayan tomando en el futuro próximo, digamos, en relación a las coaliciones, a la representatividad. Es bien, bien jodido eso, y hay que ver el factor Facebook, que está acusado de estar metido en 20 Fake 30 news. distintas, metiendo la mano, apoyando a Trump por abajo, Cambridge O Analytica. sea, ya se echaron a Lula en Brasil, pues sí, Ujú. fue claramente el fenómeno fake news. Sí, y eso, el Lula y Trump y el Brexit y qué sé yo, o sea, hay una observancia mayor, pero efectivamente cualquier observancia que haya a nivel de propaganda política está el hecho de ir a votar, está el hecho de pararse ahí, hacer la cola, vamos a tener que hacer colas más largas seguramente, qué sé yo, calor, virus, mascarilla, ¿cachai? Va a ser una situación bastante adversa, pero que se supone Lápiz pasta. lápiz, lápiz- nuestro lápiz Bic que siempre se... Bilome, El el clásico. bilome. Oye, pero adivinen qué había en la cuneta hoy día vendiéndose en la Plaza Avenida, po. A ver, Lápiz Big, te po. creo. Te juro. No tuvimos cuneta, Marieli, porque estamos en cuarentena nosotros todavía, pero sí, sí. Pero mañana vamos a ir. Mañana vamos a ir aquí en Copolicán con Carrera van a vender los lápiz Bic. Bueno, te acabo de dar una idea de negocio. Alma emprendedora. Oye, Le- recordemos también el tema de la legitimidad, como para ver las presiones que se pueden hacer Ujú. en el fenómeno que tuvimos durante toda esta pandemia, además, y que tiene relación con el proceso constituyente, del retiro del 10% de las AFP. Ese fue un movimiento, porque el quórum era altísimo, Buenísimo, sí. pero ese fue un movimiento de presión popular, de presión ciudadana. Escribía un diputado por Twitter una pequeña alusión que pudiera conducirte que iba a votar en contra y era masacrado. No hablemos Entonces hay que tener ojo con no, eso también. de Pepe Out, ¿para qué vamos a hablar de Pepe Out en esto? No, ese gallo, no. Pongámonos serios, hablemos del senador Navarro, cosas así. Es verdad, el alto quórum, se habla de incluso de un segundo 10%, y yo me pregunto, ¿y si no hubiese habido 10%? Las prebendas que estaba dando el gobierno, el Estado de Chile en relación a la catástrofe económica, es gigante. Ahí hay un hoyo que tiene... Mira, en las elecciones del 2017 no votaron un 51% de los electores habilitados para votar. Piñera obtuvo un 27% y Guillermo un 22%. O sea, ese 51% que no votó es hoy día el porcentaje clave que tenemos que llevar a votar Sí. este domingo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es fundamental para ir legitimando ciertas decisiones y presionando en la forma como se hace hoy día, observando, pidiendo transparencia, pidiendo no colusión, diversidad, etcétera, como decían antes. No se detienen los procesos sociales, dice Mariela que me apunta, ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Una frase lúcida y maravillosa de... Para ir terminando. ¿Ah? ¿Cómo Para ir terminando. Una frase. decir después de eso? Mauricio, Nada, ¿no? Mauricio, háganse una pasadita última, hagamos un cierre, peguemos una reflexión y cerremos esta crónica vivencial que ha contado con la maravilla de la presencia de ustedes dos. A mí me gustaría cerrar como partimos. O sea, participar, votar, aprobar. Es un proceso histórico como generación que nos va a tocar participar y es una oportunidad de co-construir juntos las herramientas con las cuales el país vaya a enfrentar el siglo XXI, el nuevo siglo XXI, no post-COVID, sino con COVID, porque nos va a seguir acompañando. Hábitos se van a quedar con nosotros, van a haber cambios sociales y hay que participar. Y lo otro, desde la cultura, que es lo que no... esa fue la invitación que me hiciste, el activismo. Hay que Activismo. vincularse, hay que participar desde las artes y hay que ver que desde esa transformación de la realidad y cómo la deconstruimos y la ponemos en función del nuevo Chile, desde las artes hay mucho, mucho que aportar. ¡Bravo! Ariel, tiene una reflexión última. Oye, no, para no repetirme con Mauro, yo quiero una arenga feminista. Yo creo que la mujer hoy día está en el ojo del huracán, en el ojo del mundo. Las chilenas vamos a llevar adelante este proceso con paridad,
vamos a luchar por los cambios, por un sistema nacional de cuidado, vamos a tener constitucionalistas importantes en la región del Biobío, hay unas mujeres maravillosas que están llevando a Concepción en el mundo, la Chinganera, por ejemplo, Amaya Alves de la Conce, son impresionantes profesionales que están alzando la voz y que necesitamos a todas las mujeres hoy día conduciendo este proceso porque ahora es con nosotras. Yo me enteré ya que mañana están convocando a las 19 horas, no es que me enteré yo, sino que varias mujeres que conozco están listas para mañana a las 19 horas en Concepción, en donde se hace la marcha alusiva al estallido, porque Concepción lo hace un día después, porque Concepción, no sé, porque aquí llegó después, no tengo idea por qué, pero ha sido así históricamente. Marily Soto, Mauricio Castro, nuestra emoción más grande de haberlos tenido presentes en Crónica Vivencial en su capítulo 81, en plena pandemia, casi mundo distópico, estamos al borde. Un abrazo grande, que sean felices. Gracias, chicos. Gracias. Chao.